El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Buen asiento, por favor. Celebramos el domingo 6 de ese tiempo ordinario y nos encontramos con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas también las encontramos en el Evangelio de San Mateo. De hecho, con las bienaventuranzas que nos presenta San Mateo, inicia el sermón de la montaña, que es todo el capítulo 5, 6 y 7. Y estos tres capítulos, 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, contiene la moral cristiana. Todo lo que nosotros como cristianos tenemos que abrazar si queremos llegar a la santidad o queremos llegar al cielo. La moral cristiana no ha pasado de moda, aunque por ahí pensamientos modernos digan que eso ya es algo de una mente cuadrada, de una mente cerrada, que eso ya pasó de moda, ¿no? La moral cristiana es actual y nosotros como cristianos la tenemos que abrazar si queremos llegar al cielo. La moral cristiana son como las vías del tren. Para que el tren pueda trasladarse o moverse de un punto a otro, es indispensable las vías del tren. También nosotros, si queremos llegar al cielo, aspirar a la vida eterna, es necesario vivir la moral cristiana. En una ocasión, en una entrevista, un cardenal decía, en razón a que pues mucha gente dice que ya la moral pasó de moda, que ya no se tiene que vivir. Y decía, es triste que no quieras vivir la moral cristiana, pero es más triste que nos quieras convencer de no vivir esta moral. Entonces, este evangelio, y más el evangelio que nos propone hoy la liturgia, contiene estas bienaventuranzas. El evangelio de San Lucas nos presenta 4 bienaventuranzas y 4 advertencias. O algunos exegetas le llaman maldiciones, ¿no? No porque Jesús maldiga, sino porque está advirtiendo, ¿no?, lo malo que te puede ocurrir si sigues o abrazas ese comportamiento. Entonces, al ver estas 4 bienaventuranzas, si no le ponemos un poco de fe y no lo iluminamos a la luz de la fe, tal vez podríamos caer en muchas dudas, ¿no? Diciendo, ¿cómo? Entonces Dios me quiere pobre, Dios me quiere llorón, Dios me quiere hambriento y Dios quiere que todo mundo se burle de mí. No, Dios no nos quiere así, no nos quiere ni pobres, más bien yo diría pobretones. Dios no nos quiere hambrientos, ni llorones, ni que todo mundo se burle de nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de estos temas, ¿no? De la pobreza, del llorar,
del hambre y del que nos critiquen a causa del Evangelio. La mentalidad, desde luego, de pobre es una mentalidad que nos puede favorecer mucho. Pensemos en una persona que, como decimos coloquialmente, va al día, que tiene que pagar luz, que tiene que pagar agua, que tiene que pagar otras necesidades de la casa, la colegiatura o la educación de los hijos. Una persona con todas esas necesidades, con todas esas ocupaciones que tiene que cubrir, sería una persona que se levantaría al mediodía. No, ¿verdad? ¿A qué hora se levantaría una persona así? Muy temprano, ¿verdad? Se tiene que levantar muy temprano. Entonces, Jesús no es que quiera que seamos pobres, sino una mentalidad de pobre. El pobre, desde luego, pues no se levanta a mediodía. El pobre no desperdicia. No dice, ay, ya no voy a trabajar, ay, que me corran del trabajo, ¿no? Total, pues ya, ¿no? El pobre, desde luego, valora su trabajo, valora todo lo que tiene, porque desde luego no es algo que tenga en abundancia. Entonces, la mentalidad pobretona es, ay, no tengo, ay, denme, ay, soy pobre, ay, ayúdenme, ay. Esa mentalidad no sirve. La mentalidad del pobre es aquel que se levanta, desde luego, para ir a trabajar. En una ocasión platicaba con unas personas que económicamente Dios los ha bendecido mucho, y me decía esa persona, padre, ¿por qué Dios no hizo el día de 36 horas? ¿No? A mí no me alcanzan 24 horas, ¿no? Tengo que ir a trabajar, tengo que ver a mi familia, tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro, ¿no? Muchas veces somos pobres porque queremos, ¿no? Porque sí, porque podemos, desde luego, salir de ahí, pero muchas veces nuestra mentalidad no nos favorece. Dios no quiere que experimentemos el hambre, que seamos hambrientos. ¿Qué sucede cuando después de comer, después que has comido bastante, estás satisfecho, ¿no? O has comido de más, estás satisfecho? ¿Qué sucede con tu cuerpo cuando terminas de comer ahí como más o menos como a las 3:30 de la tarde? Terminaste de comer, ¿qué sucede? ¿Mal de qué? Bueno, coloquialmente así le decimos, ¿verdad? Pero nos da sueño, ¿sí? Nos da sueño. Una persona que duerme es una persona que no peca, pero tampoco está haciendo algo bueno, tampoco está produciendo. Entonces, Jesús desde luego quiere que experimentemos el hambre. Yo creo que ustedes en algún momento han experimentado el hambre, ¿no? Y el hambre desde luego los hace ir, por lo menos ir al refrigerador, abrir a ver qué encuentro, y si no, ver cuántas monedas tengo, voy a la tienda y me compro algo, ¿no? Pero no te quedas ahí, ¿no? No te quedas ahí con los brazos cruzados, ¿no? Esa actitud de tener hambre te hace ir, ¿no? Buscar. Entonces, Jesús quiere que experimentemos esa hambre, y no solamente el hambre corporal, el hambre de la justicia, el hambre de la verdad, el hambre de la caridad, el hambre del respeto, de la fraternidad, de tantas cosas que nos hacen falta vivir en nuestras familias y en nuestra sociedad. Desde luego que Dios no quiere que nos critique, ¿no? Dios no quiere que nos ofenda, ¿no? Pero una persona que vive en la verdad es una persona que incomoda, es una persona que incomoda a aquella persona que vive en la mentira. Ya lo dice el refrán, ¿no? La verdad no peca, pero sí incomoda, ¿no? A nadie, decimos coloquialmente, a nadie les gusta que les digan sus verdades, ¿no? Entonces, la verdad tiene que iluminar nuestro camino. A veces luego me dicen, padre, fíjese que me están difamando, me están metiendo en un chisme, ¿qué hago? No hagas nada, ¿no? No, ¿cómo, padre? Me tengo que defender. No, mira, quien vive en la verdad no necesita argumentos. La misma verdad por sí sola va a alumbrar. Quien vive en la falsedad necesita una mentira, otra mentira, ¿no? Para que su teatrito se pueda más o menos creer. Entonces, quien vive en la verdad, desde luego, la misma verdad va a iluminar. Y eso va a incomodar a aquel que vive en la falsedad. Va a incomodar a aquel que vive en el pecado, ¿no? Va a incomodar, desde luego,
aquel que no quiere vivir la moral cristiana. Yo a veces me pongo a pensarlo. La Iglesia Católica no es la única iglesia en todo el mundo, ¿no? Hay varias religiones y hay muchas sectas, ¿no? Pero la Iglesia Católica es la institución más atacada. ¿Por qué? Porque desde luego trata de vivir esta moral cristiana, trata desde luego de proponer esta moral cristiana como un camino, no solamente para llegar a la salvación, sino como un camino para que vivamos como hermanos, para que vivamos como sociedad. Pero eso desde luego a los que viven en el pecado, a los que viven en la maldad, pues eso les incomoda. Y desde luego las advertencias van en relación a esto, ¿no? Cuidado con estar saciados, porque el que está saciado ya no va a buscar, ya no va a tener hambre, ¿no? Si estamos saciados, ya no vamos a tener hambre. Ustedes como padres de familia lo saben perfectamente, los que tienen hijos pequeños. ¿Qué sucede cuando van a traer a su hijo a la escuela y le compran unas papitas, unas golosinas y llegan a casa y le quieren dar de comer? ¿El hijo va a comer? No, no va a tener hambre. Y les pregunto, el hecho, en este caso que estamos diciendo, el hecho de que no tenga hambre, ¿significa que esté bien alimentado? Claro que no, al contrario, ¿no? Se puede enfermar, puede venir muchas consecuencias. ¿Cuántos de nosotros venimos así? No tenemos hambre de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos conformado con ciertas golosinas, con ciertos pecados, con ciertas cosas. Por eso no tenemos hambre de Dios. Entonces el cristiano es aquel que tiene que tener hambre. Es aquel que tiene que buscar desde luego esa felicidad. Es aquel que no se fija en las pocas cosas que no tiene. Más bien se fija en las muchas cosas que sí tiene. Muchos de nosotros quedamos en la tentación de cuestionar a Dios por las pocas cosas que no nos ha dado. Pero si hiciéramos una lista, ¿no?, de las cosas que Dios no me ha dado y las cosas que Dios sí me ha dado, a veces le tenemos que dar más gracias, le tenemos que dar gracias a Dios más por las cosas que sí nos ha dado, que no las valoramos, no las contemplamos, que reprocharle por las pocas cosas que nos ha dado, que no nos ha dado. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su palabra y ponerla en práctica. Se ponen de pie, por favor.